Sí, porque vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho. Yo tengo una memoria de pez, te lo tengo que decir. Yo soy de las que tiene que hacer dibujitos, mapas, esquemas, resúmenes, porque si no, no se me quedan las cosas. Y como a mí me imagino que le pasará a mucha gente, y sobre todo a la gente que nos está viendo en los pueblos, la gente un poquito más mayor, que yo hablo muchas veces con ellos, cuando hacemos historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas, que me dicen: yo hago obras de teatro, pero no puedo coger papeles más amplios, más largos, porque tengo mala memoria. Claro, a medida que vamos creciendo, la memoria me imagino que se irá perdiendo. Pero hay técnicas para recuperarla, es relativo, ¿no? lo de que la memoria se va perdiendo. La memoria se puede ir perdiendo o se puede ir mejorando. Es decir, no vamos a hablar de tengo buena memoria o tengo mala memoria, sino tengo buenas estrategias y habilidades memorísticas o no las tengo. La memoria es, por compararlo con algo como los músculos, ¿no? Sí. Cuanto más vas al gimnasio, más musculatura desarrollas. Y cuanto más músculo tienes, más fácil te resulta hacer tareas de coger mucho peso, por ejemplo. Pues la memoria es algo parecido. Cuanto más se ejercita, mejor es la memoria. Claro, para eso existen una serie de técnicas de estudio. Luego vamos a hablar de un curso que van a poner en marcha desde Más Vital. Y es importante porque debemos aprender a estudiar. Es verdad que hay estudiantes, hay alumnos, hay escolares o universitarios que obtienen malas notas, no porque no se apliquen, sino porque igual ese tiempo que emplean, lo emplean mal, no utilizan bien unas técnicas de estudio. A eso es a lo que hay que aprender, ¿no? Bueno, las técnicas de estudio engloban muchas cosas. En estos cursos se enseña la organización y la planificación, una cosa básica y fundamental para ser buen estudiante. Y todas estas cosas se aplican desde la neurociencia, es decir, explicamos cómo son las fases del olvido, del rendimiento, para poderse planificar. Luego pues se estudia cómo funciona la memoria, se dan mnemotecnias, eso que decías tú. Las reglas mnemotécnicas, sí, ¿no? sí, Ahora trucos para la es. memoria. Y se habla también de la concentración, es decir, cuando tienes una buena técnica de estudio, concentrarse es más fácil porque es un estudio activo en el que tienes que tomar decisiones de qué hacer y es muy difícil que te disperses. Entonces todo esto se explica en técnicas de estudio. Fíjate que eso nos ha pasado a todos. Llega el examen, estudiamos 2 días antes, nos damos el atracón padre y después, cuando vomitamos todo en el examen, se nos olvida. O sea, yo creo que nos preguntan por lo que hemos aprendido, o supuestamente aprendido, y no somos capaces de decir absolutamente nada. De hecho, en muchas ocasiones hablamos de eso, de yo en el colegio o en el instituto aprendí lo justo porque se me ha olvidado todo. Es ahora, a esta edad, cuando parece que estoy memorizando más o cuando me están interesando más ciertos temas. Es importante que lo que memoricemos intentemos mantenerlo en la memoria durante el tiempo. Claro, en lo que se llama la memoria a largo plazo. Claro. Porque cuando estudiamos sin una buena técnica de estudio, estudiamos lo que hemos llamado siempre de memorieta, ¿no? Que es distinto a la memoria racional. Cuando estudiamos con memoria racional, conectando unos conocimientos con conocimientos anteriores, esa información puede perdurar mucho en el tiempo, en la memoria a largo plazo. Por eso, si nos planificamos bien, podemos hacer un examen y cosas que hemos estudiado un mes anterior, poderlas decir en el examen y acordarnos tiempo después, porque hemos relacionado bien los conocimientos. Esas reglas mnemotécnicas de las que antes has hablado, o por ejemplo lo que yo he mencionado, hacer dibujos, esquemas, resúmenes, qué importante es, pero vamos a detenernos en las reglas mnemotécnicas. ¿Qué son? ¿Cómo se pueden utilizar? ¿Cómo la gente que nos ve desde casa puede desarrollarlas? Primero hay que saber que la memoria, cómo funciona la memoria, ¿no? En la memoria hay 3 fases: la fase de adquisición, la fase de retención y la fase de evocación, que es cuando recuerdas, ¿no? Adquisición, retención y vocación. Y evocación. Evocación. Cuando recuerdas. Entonces, si no has hecho bien las 3 fases, pues luego cuando lo quieres evocar no te acuerdas. Incluso a veces ocurre lo de lo tengo en la punta de la lengua, o sea, sabes que lo tienes pero no lo encuentras en ese momento porque no has hecho bien las conexiones entre conocimientos.
Entonces, las reglas mnemotécnicas son trucos, por así decirlo, que ayudan a que la memoria funcione bien y la información se guarde en el sitio correcto. Y se utilizan pues las asociaciones, las imágenes, y en el curso es muy interesante, a la gente le gusta mucho cuando estudiamos esto. Por ejemplo, imagínate que yo quiero recordar 4 elementos químicos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A mí se me ocurre que yo es el ejemplo que tengo anotado. Cogemos las iniciales y decimos la palabra chon, por ejemplo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa podría ser una regla mnemotécnica, ¿no? Un ejemplo de regla mnemotécnica. Sí, eso sería un acróstico, pero si además en vez de chon, por ejemplo, te acuerdas de tu amiga Choni en una situación determinada, pero no se lo te la contamos. imaginas Eso no se lo cómo iba contamos. vestida, te imaginas cómo olía en ese momento, algo que dijo, eso no se te va a olvidar, porque chon, si no lo relacionas con nada, se te puede olvidar. Claro. Pero si tus asociaciones son multisensoriales, utilizas imágenes, utilizas olores, sonidos, eso es más fácil que no se te olvide. Ajá. Claro, hay que saber cómo hacerlo. Esto, así dicho, parece muy fácil, pero luego hay que llevarlo a la práctica y para eso vais a desarrollar desde Más Vital un curso de técnicas, de estudio, de memoria. ¿Qué es lo que vamos a aprender, lo que podemos aprender ahí exactamente? ¿Qué vamos a trabajar? Porque son varios días, ahora hablamos de ello. Podemos ir viendo el cartel si queréis, compañeras. Bueno, pues ahí lo que se aprende son un poco de teoría de todas estas cosas que hemos hablado de la concentración, de la ansiedad, de la memoria, basándonos en la neurociencia, y es muy práctico. Se aprenden unos pasos para estudiar y el por qué, se practican, se aprenden también mnemotecnias y se aprende a repasar, a hacer buenos exámenes, a tomar bien los apuntes, a organizarse y planificarse. Organización, planificación, eso es muy importante. Y tomar bien los apuntes. Hay veces que salimos del instituto, nos vamos a la universidad y no sabemos... Bueno, yo hablo por mí en mi época, que teníamos todos un miedo atroz a salir del instituto, donde nos daban todo impreso, todos los apuntes ya bien estructurados, bien hechos, y nos decían los profesores, nos metían miedo y nos decían... Sí, vosotros lo que tenéis que hacer es aprender a coger apuntes mientras yo hablo, porque cuando vayáis a la universidad esto no va a suceder. Eso era en mi época, ahora yo no lo sé cómo lo hacen. Bueno, es que en el estudio tampoco ha cambiado todo tanto, quiero decir, las bases neurológicas de los estudiantes son las mismas y para hacer buenos exámenes y para estudiar bien tienes que coger bien los apuntes, es una cosa también importante. Otra cosa importante a la hora de estudiar, que eso sí que es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta, es la actitud de aprender. Si no tenemos una actitud de aprender, olvídate, da igual que te pongas con 1000 técnicas de estudio o de aprendizaje que al final no vas a retener nada. Como todo en la vida, actitud, ¿no? Efectivamente, pero bueno, la actitud al final es la motivación, no es tener ganas de estudiar, es tener motivos para estudiar, y cuando vas consiguiendo resultados la gente se anima. Cuando pasa de suspender o de sacar notas muy bajas a pesar de dedicar tiempo, pero empiezas a conseguir buenos resultados, te felicitan y te sientes más orgulloso de ti mismo, también te vas motivando. Claro. Vamos a hablar también seguramente en ese curso, seguramente escuchemos hablar de la motivación y la desmotivación. Bueno, pues yo creo que, Isabel, hemos hecho un pequeño resumen de las técnicas de estudio y de las claves del aprendizaje. Es importante acudir al curso, ahí lo estábamos viendo, los días 12, 13, 15 y 16 de abril. Si queréis aprender a ser un estudiante exitoso en 4 días, tenéis que acudir. Es para todas las edades, me lo estaba comentando Isabel, ¿verdad? Da igual la edad que tengan. Sí, y además vamos a hacer varios a lo largo del año para hacer grupos un poco homogéneos. Más información en masvitalpsicología.com o también podéis acercaros hasta su clínica en Avenida Padre Isla, número 38. Oye, Isabel, me ha encantado conocerte, verte Igualmente, y charlar. Fenomenal. Así que hablaremos de muchas más cosas que tenemos aquí en 8 Magazine León. Todas tenemos unos problemas que necesitamos que nos ponga solución. Todo el mundo tiene problemas. Es verdad. Para eso estamos. Lo importante es solucionarlos y querer solucionarlos, estar predispuestos a ello. Gracias, Isabel, que tengas buen fin de semana. Bueno, igualmente. ¿Vale?